Mis buenas tardes, compañeros. Hoy voy a hablar sobre la canción criolla. El día de la canción criolla se celebra todos los años el 31 de octubre. Es un día especial para que todos disfruten la música y rindan homenaje a todos los exponentes de la canción criolla y bailan al ritmo de festejo, marinera, ronderos y valses. Se toca con cajón, guitarra, y mucho más. También disfrutan de ricas comidas como el anticucho, causa, limeña, mazamorra, maranda, surtito, a la limeña y mucho más. Gracias. Muy bien, ya está.